Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Andrés López, trabajo en la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y soy el responsable de comunicación y movilización social. La presentación de hoy está titulada Protección de la infancia en la industria de los operadores móviles, pero primero voy a presentar muy brevemente algunas aplicaciones que ya existen para móviles y que estamos utilizando en diversas partes del mundo, que está utilizando tanto la industria como los gobiernos en diversas partes del mundo, justamente para poder llevar a una realidad los derechos de los niños. Una de estas aplicaciones se llama, UNICEF Help App. La creó UNICEF en Hungría y permite que niños desde sus móviles puedan llamar, puedan poner en conocimiento, ya sea de policías, padres, instituciones, que uno de sus riesgos está siendo vulnerado. Y justamente utilizando el sistema GPS del celular pueden identificar dónde está. Una aplicación similar se utilizó en la Copa del Mundo en Brasil este año, se llama Protege Brasil. La idea era que todos los millones de fans que fueron a Brasil pudieran, con una aplicación en su móvil, si veían que había una vulneración de derechos, primero identificar dónde estaban los puestos de policía o de salud más cercanos, poder avisar que había una vulneración, para que las autoridades pudieran intervenir. Igualmente, utilizando el GPS, era una manera muy práctica de prevenir, en este caso principalmente, explotación sexual. Son simplemente dos aplicaciones que existen en el mercado, que son libres, que puede utilizar cualquier gobierno, cualquier institución, y es parte de cómo estamos trabajando con la industria, en este caso la industria de operadores móviles, para tener aplicaciones abiertas y gratuitas. Otra aplicación muy interesante es lo que llamamos Rapid Pro. Rapid Pro utiliza SMS principalmente. Hay aplicaciones muy concretas, por ejemplo, en Uganda se está utilizando en zonas muy remotas para que en las poblaciones las personas envíen un SMS y digan si ha venido el médico, si ha pasado la enfermera, si han llegado las vacunas, si llegaron las vacunas en buen estado. Entonces, con un sistema en directo, la central está recibiendo todos estos SMS y tiene control sobre la logística, sobre cómo están las poblaciones más alejadas, cómo están los servicios llegando a las poblaciones más alejadas. Lo están utilizando en desastres. Esto se utilizó, por ejemplo, después del tifón en Filipinas, para que los niños, para localizar niños y sus padres y poder hacer el reencuentro de las familias. Y también se está utilizando para diálogos de políticas utilizando a niños y adolescentes. Es la parte más básica en la medida en que utilizamos SMS, pero hay que recordar que aunque la penetración de Internet en esta región es del 80%, también hay un 50% de personas que no tienen acceso a Internet de manera regular. Existen muchas publicaciones, estas son solo dos de las publicaciones recientes. La de Derechos de la Infancia en la Era Internet se lanzó con la CEPAL hace 2 semanas. Vamos a poner a disposición también de todos los presentes dónde la pueden localizar. Hay otra publicación desde la perspectiva de los niños y adolescentes, de cómo ellos ven el uso de las tecnologías digitales, ¿no? Más allá de todos estos libros y todo lo que estamos haciendo nosotros, es importante entender, y ahora ya pasamos a la parte más de cómo la industria móvil está respetando los derechos de los niños, cuáles son los principales riesgos, esta mañana vimos algunos, que pueden sufrir los niños y adolescentes en general redes digitales, pero principalmente a través de celulares. Abuso sexual infantil, contenido inapropiado, conducta inapropiada, contacto inapropiado y después otras series de vulnerabilidades. Desde imágenes grabadas, niños expuestos a un contenido que no es apropiado para ellos, bullying, trolling, exposición, sexting, corrupción de menores y después el comercio predatorio. Esta mañana estuvimos viendo también cuáles son las obligaciones de parte de las empresas a nivel de privacidad, términos de suscripción y cómo se está trabajando con la industria, que es la primera interesada en evitar estas violaciones de derechos, ¿no? Y ahora, más en concreto, ¿cuáles son estas directrices que se elaboraron junto con la Unión de Telecomunicaciones Internacional, la ITU,
UNICEF y toda la industria de operadores móviles. La idea es que la propia industria es la que toma la iniciativa de tener políticas e integración en la gestión, que cada uno de los operadores nombre un responsable a nivel de derechos de los niños, que trabajen con las autoridades, que trabajen a nivel tanto nacional, regional como local, para poder, digamos que, crear una conciencia de todos los operadores, combatiendo el abuso infantil, creando un ambiente seguro y apropiado para la edad. Por ejemplo, hay muchísimos buenos ejemplos de Google que vimos esta mañana, Facebook, etcétera, de cómo aseguramos que el contenido es apropiado para cada una de las edades. Facebook empieza con 14 años, mi hijo de 10 lo usa desde hace 2 años, es decir, que la realidad y la práctica están muy alejadas. Cómo educamos a niños, padres y educadores, y después promover el involucramiento ciudadano. Queríamos presentar este ejemplo porque más allá, es decir, es imposible lograr el respeto y el acceso a todos los derechos si no trabajamos con los principales responsables, que en este caso son los operadores. Ellos son el filtro, ellos son los que pueden educar, ellos tienen los medios y tienen una responsabilidad social corporativa. Y por último, algunos ejemplos de cómo el sector de la industria de los celulares está trabajando precisamente para los derechos de los niños, ¿no? Tenemos, bueno, de British Telecom, Vodafone, Telenor, que son algunos de los componentes. Tenemos, por ejemplo, el típico sistema de control parental, pero para móviles. Lo conocemos mucho más para Internet que para móviles. Está el Guardian App. Hay campañas de bullying, hay toda una alianza para prevenir la explotación sexual de todos los operadores móviles, y después, sobre todo, hay una empresa que se dedica exclusivamente a medir el impacto y ver cómo es decir, ver cómo todas estas políticas tienen o no tienen éxito. Y ya con eso, muchísimas gracias. Nos toca tocar un tema bastante importante y complejo, como son las nuevas tecnologías en relación con los niños, las niñas, las adolescencias, ¿no? Las juventudes, y lógicamente también nosotros, las adultas, los adultos, que tenemos una implicación importante ahí. Dando rápidamente un pequeño bagaje, si quieres pasamos le damos ahí para… Bueno, como hasta ahí me sale. Tenemos algunas aproximaciones teóricas, ¿no? Finalmente Persky es uno de los principales que plantea el término de nativos digitales e inmigrantes digitales, es decir, los niños y niñas que ya nacen con el chip, como comúnmente lo llamamos, y que es para ellos muy fácil agarrar su dedito con 2, 3 años y empezarle a picar al teléfono, al celular, y el adulto que le tiene miedo, ¿no? Estos inmigrantes que le tienes miedo a tocar una tecla de la computadora porque ves que vas a borrar algo, ¿no? Entonces, él plantea estos términos que son muy importantes y los conocemos. Buckingham, ya más importante, él analiza cómo los medios digitales se vuelven importantísimos en la vida de las y los adolescentes y también de las y los niños, que eso tenemos que mirarlo sobre todo. O sea, incluso ahí plantea el tiempo libre. Hoy, cuando las familias, la dinámica familiar cambia, cuando los chavos, las chavas, niños y niñas pasan tiempo libre, salen de su escuela y pasan básicamente varias horas antes de que llegue papá o mamá a casa o quien esté como adulto, ¿cuál es el medio? Son los amigos, pero es el internet también, es el celular donde se están comunicando, ¿no? Entonces es importantísimo para ellos, ¿no? Tapskov, que plantea ahí cómo las redes sociales se vuelven nucleares para la dinámica de las y los jóvenes. Las sociedades cambian, las adolescencias y las juventudes cambian, y hoy con las nuevas tecnologías forzosamente cambian esa dinámica. Un poco más profundo, Baudrillard ya nos habla de cómo vivimos también en una simulación, cómo finalmente las nuevas tecnologías nos plantean una simulación de la vida. Si la realidad virtual la veíamos lejana, hoy lo vivimos día a día. O sea, vivimos entre lo real con lo virtual. Ahí nos estamos debatiendo, ¿no? Ya Zuller nos plantea, es un psicólogo que ha hecho bastantes análisis, nos plantea cómo jugamos con la inhibición y la desinhibición, cómo en ello nos planteamos, cómo eres una persona a lo mejor, no sé, de buenas conductas morales, ¿no? En lo físico, y cómo en el internet te puedes
desinhibir y a plantear otra forma de vida, ¿no? Entonces, juegas entre la desinhibición, la inhibición, y también plantea cómo hoy el celular, las nuevas tecnologías, sobre todo el celular, se vuelve una extensión de la personalidad de la persona, en este caso del adolescente importante, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, nos pasa no solo los adultos, se te olvida el celular y ¿qué te pasa? ¿No? Te vuelves loco o loca. Prefieres olvidar cualquier otra cosa menos el celular, ¿no? Porque ahí está, no solo es un utensilio para llamar para el adolescente, para el niño y la niña, ahí está su vida, ahí están las fotos, ahí está el video, ahí está la música. Entonces, eso es lo complejo, cómo hoy miramos qué tan importantes son las nuevas tecnologías para los chavos y las chavas. Algunos datos, ¿no? Ahorita tenemos una cantidad de jóvenes impresionante, ¿no? Ahí nos plantean el censo del 2010, 36 millones de jóvenes. De ellos, 7 de cada 10 jóvenes tienen acceso a internet en México. Menores de 26 años representan 6 de cada 10 cibernautas, ¿no? En el país. Más de 9 millones de nativos digitales, menores de 12 años han tenido un contacto con las nuevas tecnologías. O sea, es el niño de 2, 3 años que ya juega con el celular de papá o mamá, ¿no? Del total de usuarios de internet del país, el 64% lo hace a través de teléfonos móviles, o sea, la computadora, la PC incluso desaparece casi ya de los hogares. Si tienes una tablet o una lab, casi, básicamente incluso hay una lab por cada integrante de la familia en ocasiones, ¿no? Ya no hay una computadora para todo el mundo en la casa. Y bueno, el 91% de los usuarios tiene redes sociales. Y de las redes sociales nos parece importante porque hay 1 billón de usuarios de Facebook en el mundo. En México tenemos 47 millones, 11.7 millones son usuarios de Twitter. El WhatsApp es la aplicación más usada en México. Y aquí es muy importante, cada minuto suben 72 horas de videos de YouTube. En esas 72 horas de cada minuto puede estar el chavo que sube la foto de alguien buleándolo, ¿no? La chavita de sexto año que le hace una práctica de sexo oral a sus compañeros y la sube a YouTube, ¿no? O la venden. Son circunstancias que nos están pasando día a día y que hoy no tenemos elementos para trabajarlas, ¿no? Podríamos cuestionarnos qué le hablamos de educación sexual al chavo y a la chava, al adolescente, sin embargo ellos nos están rebasando con el terreno de las nuevas tecnologías porque acceden a situaciones mucho más complejas de las que nosotros nos imaginamos, ¿no? No solo los chavos y las chavas, digo, esta foto por ejemplo pues es subida por un papá o una mamá, la postea lógicamente para visibilizar al mundo, porque hoy la gran complicación con las tecnologías es que puedes ser protagonista, ya no eres espectador como en la televisión, eres protagonista. Entonces, claro, quieres subir a tu hija, a tu hijo, sin mirar el impacto que puede tener subir una niña, postearla, para que la vean tus compañeros o compañeras. O tú mismo como adolescente te juegas la autoestima al postear una imagen sexy, porque lo que esperas es que todo el mundo te vea. Ahí nos jugamos hoy, los chavos, las chavas se juegan ahí la autoestima, la visibilización entre lo real y lo irreal. Eso es bastante complejo, porque hoy hay una competencia por ser más popular, a partir de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es importante tratar de hablarlo con los chavos y las chavas. Entonces tenemos broncas como el sexting, ¿no? El intercambio ya no es el papelito diciéndole me gusta a tu compañerito de clases, no es la foto de tu parte desnuda, ¿no? Y demás. Es el grooming, toda la preparación que hace el pederasta para poder hacer que alguien suba una foto, prenda su cámara web, etcétera, y venga el abuso, venga una posibilidad de trata, etcétera, ¿no? El ciberbullying y el sexo amateur, ¿no? O sea, finalmente hoy hay una posibilidad de sexo amateur. Hace unas semanas hay un caso en Argentina de 2 adolescentes de 14 años, se graban su primera relación sexual, el chavo la sube a la web. Y lo están debatiendo si eso es pornografía, si lo encarcelan por un delito de pornografía o qué. Eso está pasando hoy en la web, ¿no? Y a veces discutimos otras cosas cuando no miramos que está mucho más compleja la realidad con los chavos y las chavas, ¿no? ¿Qué estamos planteando de MISEX como organización que trabaja con el tema de educación sexual? ¿Cómo trabajar? Bueno, lógicamente desde la educación integral de la sexualidad. Tenemos una posibilidad en los estados de tener unas asignaturas sobre estudio de género en primero de secundaria. Estas asignaturas tocan diversos temas, pero entre ellos el tema de redes sociales. Hicimos un estudio, lo acabamos de hacer, del impacto que tiene llevar a lo largo del ciclo escolar la asignatura y tenemos 2 tópicos que quiero mostrarles. Las líneas moradas son aquellos chavos y chavas que llevan la materia de educación sexual y la línea verde es quien no lleva la materia de educación sexual. En el terreno, por ejemplo, de cómo el 14.1% considera que es pertinente o no es malo subir fotos, postearlas al Facebook, fotos sexys.
Es decir, ya tenemos más de 80% que considera que sí puede ser peligroso subir una foto al Facebook. Sin embargo, comparamos con los que no llevan la materia, tienen el 21.4%, consideran que no es nada malo subir una foto sexy, es decir, es mayor. Lo que estamos mirando aquí es que finalmente plantear el tema de educación sexual e incluir el tema de redes sociales nos permite darle herramientas al chavo de la chava para que discierna entre lo que conviene y no conviene. Y el de abajo, que el Facebook puedes platicar todos los problemas, más allá del dato nos hace una reflexión, ¿dónde los chavos y las chavas están dialogando? ¿Con quién están compartiendo? ¿En casa? ¿Con papá y mamá? ¿Con papá? ¿Con mamá? ¿O en dónde? Eso es preocupante. ¿Qué espacio le estamos dando a los chavos y las chavas para dialogar, para ser escuchados? Al igualmente, bueno, son unas reflexiones, ¿no? Una es la socialización se fusiona con la movilidad. Mayor movilidad, mayor socialización. Hoy estás del otro lado del mundo, pero estás conectada con tus amigos o con otros que no te vas a conocer. Mucha gente de la que está aquí que no se conoce va a regresar a sus estados y ya lleva N cantidad de contactos en su WhatsApp, ¿no? O en su Facebook. No importa dónde estés, la movilidad te va a plantear la socialización. La adolescencia juega entre lo real y lo virtual, ¿no? Que eso es importante mirarlo. Necesario reducir la brecha tecnogeneracional, ¿no? Reducir los inmigrantes, porque necesitamos los adultos centrarle, en la parte educativa necesitamos centrarle al tema. Incluir las nuevas tecnologías en la educación, en la niñez. ¿Por qué? Ella es una niña de una comunidad de Oaxaca, que podemos plantear es una comunidad rural e indígena, sin embargo ya tiene contacto con los celulares. No solo son las urbes, también las comunidades rurales e indígenas hay celulares. ¿Qué estamos haciendo de MISEX? Bueno, hablando de aplicaciones, estamos desarrollando una aplicación, una app, que se va a presentar en 15 días para tocar el tema de educación sexual, salud sexual y reproductiva. El chavo va a poder tener temas de anticoncepción, ITS, demás, y va a geolocalizar, lo que estaban platicando hace ratito, cuál es el servicio amigable más cercano a donde él está parado, cuál es el servicio donde puede denunciar una violación a derechos humanos, dónde se puede hacer una prueba de detección de VIH, dónde puede conseguir anticonceptivos, etcétera. Esa aplicación se lanza en 15 días y ya tenemos un servicio vía celular donde el chavo que quiera saber cómo se usa la pastilla de anticoncepción de emergencia puede mandar un mensaje con la palabra PAE al 74663 y le va a regresar de inmediato cómo usar la pastilla de anticoncepción de emergencia. Ya los folletos, ya las trípticos no funcionan con los chavos y las chavas, porque lo que nos plantean las nuevas tecnologías es la inmediatez, lo que quiere es inmediato. Si el chavo hoy tiene una bronca porque no se protegió su relación sexual, e inmediato, en cuestión de minutos puede mandar un mensaje y saber cómo protegerse para evitar un embarazo no planeado. Esos son los retos. Desde DNI Costa Rica hemos venido desarrollando un trabajo importante de monitoreo y seguimiento del uso de la imagen, tanto en medios tradicionales de comunicación como en las nuevas tecnologías. Este trabajo se inició en el 2007 y concluimos en el 2012, resultando ser un proceso clave en la defensa del derecho a la imagen. La publicación de imágenes y datos confidenciales de personas adolescentes vinculadas a la comisión de un delito se fue incrementando en la medida en que crecía la alarma social frente al delito, la cual se apoyaba en el señalamiento de alta participación de personas adolescentes. Los sectores más conservadores del espectro político utilizaron en las campañas electorales el miedo de la gente a la criminalidad para convertirlo en el asunto central de sus preocupaciones. Ante el incremento general de las cifras de criminalidad, se apostaba al monodurismo y a enfocar a las personas adolescentes la responsabilidad por el aumento de los delitos. Este periodo corresponde al proceso de deterioro de la política social e incremento de las cifras de pobreza y exclusión social. La respuesta al delito se centra en el endurecimiento del sistema penal, incluida la justicia penal juvenil. En este periodo se presentaron proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para reformar la legislación penal juvenil, de tal manera que a las personas adolescentes se les aplicara el derecho penal de adultos. La experiencia se logró sistematizar y se presenta en una publicación denominada Una buena práctica de incidencia política, la defensa del derecho a la imagen de personas adolescentes en procesos judiciales. Esta puede ser bajada desde nuestra página web www.dnicostarrica.org. Cuando hablamos de justicia penal juvenil, estamos hablando de un sistema que exige responsabilidad penal a las personas adolescentes por conductas que pueden llegar a constituir la comisión de un delito.
pero también lo hacemos respecto a un sistema especializado regulado por los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señalan un campo de aplicación para quienes se encuentran entre la edad mínima y edad máxima de responsabilidad penal. En Costa Rica, la Ley de Justicia Penal Juvenil señala los 12 años como edad mínima y los 18 como edad máxima. Estas personas adolescentes vinculadas al proceso penal juvenil constituyen un grupo en especiales condiciones de vulnerabilidad a la violencia institucional, pero además presenta condiciones de alta vulnerabilidad al abordaje que realizan los medios de comunicación, periódicos impresos, televisión, internet. Muchas veces se publican sus fotografías, se hace referencia a su nombre y apellido, se informa sobre datos de sus familiares, de su domicilio, de su barrio, de su comunidad, de tal manera que con una imagen o con un dato se permite su individualización e identificación. Otras veces se hace referencia a tales adolescentes con expresiones peyorativas que se les estigmatiza y humilla, generando estereotipos que se instalan en los prejuicios de la opinión ciudadana. La necesidad de preservar la identidad, la integridad y la dignidad de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en un asunto político de responsabilidad, un asunto ético y central en la protección integral de los derechos humanos de esta población. En todos los espacios donde las personas menores de edad se desarrollen y socialicen y donde se presente su imagen e información relacionada con ellas. Durante este esfuerzo de monitoreo y de defensa del derecho a la imagen, desde DNI Costa Rica trabajamos en la conceptualización de la imagen, que en el sentido estricto es la representación externa de la persona, lo que la caracteriza, la individualiza, es una proyección de la persona, es la figura, es la representación gráfica de una cosa captada en dibujo, en pintura, escultura, fotografía y video. Con respecto al derecho de la imagen, este impide que un tercero pueda captar o reproducir nuestra imagen. Este derecho está relacionado con la privacidad, la intimidad, el honor, la fama, el buen nombre, el apellido, pues nos referimos en últimas a la integridad de la persona. La Convención Americana regula el derecho a la imagen en los artículos 11 y 19 y Costa Rica ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos. En la Convención sobre los Derechos del Niño se regula en los artículos 16 y 40. El Comité de Derechos del Niño trae el análisis al derecho de la imagen en la observación general 10. Explica que no se puede identificar a un niño como delincuente en la vida social. El Comité de los Derechos del Niño comete un error. Habla de niño delincuente y consideramos que está mal dicho, pues no es algo que está ligado a su persona. Debe quedar la persona adolescente desligada de la infracción misma, no fusionada. Respecto a las normas, se debe tener sensibilidad al trabajar con ellos. Incluso en los instrumentos internacionales complementarios de la Convención, no hay cuidado por desestigmatizar o desvincular al adolescente de esto. Ahora bien, en lo relativo al derecho a la intimidad, el Código Civil prohíbe el manejo de imágenes de personas con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminatorias, las cuales no pueden ser publicadas, vendidas. Permite a las personas que se sienten lesionadas recurrir a reclamar daños y perjuicios. En concordancia con los instrumentos de derechos humanos, el Código de Niñez y Adolescencia, en situaciones que tienen que ver con las personas menores de edad, no solo en el artículo 27, sino en los otros, hace una íntima relación del derecho a la imagen, a la integridad, al honor. DNI Costa Rica individualmente y otras veces junto a la defensa pública utilizamos el recurso de amparo como una estrategia para regular dichas situaciones violatorias y el resultado fue que la Sala Constitucional del país creó jurisprudencia en la materia y a favor de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y en particular en defensa del derecho a la imagen. En el proceso penal juvenil, la Sala Constitucional define como derecho absoluto la protección de la imagen de las personas adolescentes. La Sala Constitucional ha sido enfática en señalarlo y en repetirlo sobre los diversos casos, indicando que no hay justificación para violarlo,
Ni siquiera con firma de la madre no vale violar el derecho a la imagen recurriendo a algún pretexto. Cuando se trabaja con los medios de comunicación o con las nuevas tecnologías, se generan más nuevas preguntas, tales como ¿se respeta el derecho a la imagen? La Sala Constitucional manifestó primero en respuesta a un recurso de amparo que interpuso un defensor público, el cual cuestionaba la manera de poner un cintillo en los ojos o publicar solo un apellido, lo que demostró que mediante esos elementos se termina en lo mismo, es decir, en facilitar su identificación. La identificación de esa persona debe abandonarse totalmente. Los recursos de amparo permitieron a la Sala Constitucional crear jurisprudencia del derecho a la imagen. En el 2007 se registran una serie de hechos con publicaciones de los diarios Extra o La Prensa Libre. Frente a esa sociedad periodística, DNI Costa Rica interpuso recursos hasta lograr que se cambiara sustancialmente la jurisprudencia. Dentro de esta discusión de la protección del derecho a la imagen, hubo discusiones y la prensa se pronunció. Entre el 3 de julio y el 5 de julio de ese año, hubo publicaciones con críticas a la defensa del derecho de la imagen. Se producen insultos hacia el Patronato Nacional de la Infancia y hacia DNI Costa Rica. Adujeron que las personas tienen derecho a saber quién es el delincuente para que se asuma la justicia por su propia cuenta. Se critica que se defiende a personas adolescentes que cometen delitos graves, dejando desprotegida la sociedad o la comunidad. Al Diario de la Nación, DNI Costa Rica también le reclamó por un reportaje de un adolescente en la provincia de Limón. La Nación alegó interés público, pero la Sala fue enfática en reafirmar la protección absoluta de la imagen de las personas adolescentes en el proceso penal juvenil. Ante lo alegado por el periódico La Nación, la Sala señaló que si un reportaje con fotos que muestra la casa del adolescente identifica su barrio, su familia y lo vincula a la comisión de un delito y con quienes eran sus amigos en la comisión del delito, no es estigmatizante, entonces nada sería estigmatizante, pues el daño que se ocasiona es irreparable y afecta todo el futuro de la persona. Para terminar, desde DNI Costa Rica, creemos que es necesario promover una visión más amplia del derecho a la imagen de las personas menores de edad y contemplar su protección en los medios masivos de comunicación tradicionales, en los medios digitales y en las TICs. Este derecho no se reduce solo a que los medios y los periodistas no publiquen fotografías, implica el respeto de la normativa que impide abusos y daños, pero va más allá, hacia una concepción que les reconozca a ellos como verdaderos actores sociales, que proyecte de ellos sus propuestas y opiniones que contribuyan en la construcción de un mundo acorde a la realización de sus derechos humanos. Muchas gracias. Pues les voy a presentar el tema de Internet y redes sociales. Lo primero, vamos a ver las ventajas que llegan a tener. Desgraciadamente pues no tengo una presentación, pero pues me parece que con un discurso es suficiente. Primero que nada, una de las ventajas en las que puntualizamos es que son creadoras de lazos afectivos. O sea, en las redes sociales tú puedes encontrar desde una pareja hasta un mejor amigo para toda la vida, un amigo para un rato. Puedes encontrar lo que quieras en cuanto a personas, en cuanto a relaciones interpersonales. Y hay redes sociales, no sé si conozcan algunas, está Badoo, Tinder, otras por el estilo, Facebook. Además de esto, las redes sociales también nos permiten una comunicación más rápida, más eficaz y casi instantánea, como vendría siendo WhatsApp, que no sé, tal vez muchos de aquí lo tengan, WhatsApp instalado en su teléfono. Todo el día están llegue y llegue mensajes, está Twitter, está Facebook, está BlackBerry, que llega a ser un tanto molesto por los soniditos y las alertas. E igual está Skype. Son como las más conocidas de todas. Además de esto, las redes sociales nos permiten algo que es muy difícil de conseguir, que es poder expresar los sentimientos de una manera más libre. Poniendo el ejemplo aquí, tenemos un comentario en Facebook, una publicación más bien. Dice: mujeres llorando, ¿dónde están los hombres buenos? Y luego le contesta: aquí,
somos los que nos dijeron, eres muy lindo, pero como amigo. ¿Se acuerdan? Entonces, son cosas que normalmente pues tú no podrías decir así nada más como al aire libre, como decir, oye amigo, pues fíjate que sí, pues estoy enamorada de ti. Pues, o sea, no es fácil expresar sentimientos de una manera libre. Pero además de todas las cosas buenas que llega a tener, también tiene desventajas, como todo en esta vida. Y a continuación pues les presento algunas. Ya lo habían mencionado anteriormente, que vendría siendo ciberacoso, sexting y sextorsión. Son peligros que ya los tenemos en la puerta, son cosas que ya vivimos diariamente. Está lo que es el ciberacoso, que es cuando te están buscando tu información, cuando están checando, están viendo lo que haces de alguna manera en internet. El sexting, que es enviar mensajes de texto con contenido pornográfico. Y aparte está la sextorsión, que es una manera en que te extorsionan con este tipo de imágenes que mandan. Además, algo que a mí realmente me duele es la pérdida de la privacidad que tenemos. O sea, es como que subes algo a Facebook y ya de repente lo tiene tu amigo, lo tiene tu otra amiga y lo tiene todo el mundo. Y pues sí, es como, ¿dónde queda la privacidad? O sea, ya teniendo tantos teléfonos, cosas inteligentes para protegernos, y aún así cualquier persona puede ver quiénes somos, por dónde nos movemos todos los días, dónde vivimos, incluso con quién nos relacionamos. Entonces, pues realmente es algo muy negativo. Además, pues ya estando dentro de la red social, pues hay miles de usuarios, miles de personas que están ahí también buscándote. Entonces tú tienes un desconocimiento total de con quién estás hablando. A lo mejor yo estoy, por ejemplo, aquí con mi tablet, ¿no? Y me empieza a hablar alguien y le contesto, hola, ¿cómo estás? No, pues muy bien, y pues se va desarrollando la plática. Pero pues realmente tú no te das cuenta si estás hablando con un hombre, con una mujer, con un adulto. Y pues puede haber muchos casos de acoso en ese sentido. Tú nunca te llegas a dar cuenta de con quién estás tratando. Más allá de las redes sociales, existe el Internet. El Internet en sí es un mundo sobre nuestro mundo. ¿Por qué? Porque en el Internet encontramos todo lo que queramos encontrar, todo tipo de información. Pero si vamos, cuando, no sé, un jovencito, o por ejemplo yo, un ejemplo, tú pones, no sé, quiero saber sobre X tema, puede que te salga información, pero tú no sabes si en verdad sea cierta. Estas son consecuencias a las que va con la educación también de nuestros chavos, en donde va a ser afectada. Otra ventaja que tenemos sobre el Internet sería que nos facilita los estudios, pero obviamente que nuestros jóvenes regularmente no están acostumbrados a leer la información, así que eso es lamentable, porque pueden llegar y nada más utilizan el copy-paste y ya llevan su tarea. Eso es bastante triste porque no saben ni qué es lo que están llevando a su escuela, ¿no? Por tercer punto, tenemos una amplia variedad de entretenimiento, como podemos encontrar en YouTube, etcétera, Netflix, X y Y. Entonces, en esos tipos de programas, a veces, por ejemplo, en YouTube no hay así como, bueno, antes no lo había una restricción de, no, o sea, por ejemplo, la pornografía, había jovencitos que buscaban menores de edad, ese tipo de contenidos, y qué triste que no haya esa seguridad, ¿no? Y por cuarto punto, tendríamos que nos pueden robar nuestra identidad. ¿Cómo puede ser esto? Va dentro de las redes sociales también. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, obviamente en Facebook, en otras cosas, te parece, puedes poner seguridad, pero regularmente no la ponemos. ¿Por qué? Porque queremos ser populares, entre comillas, aunque en realidad no conoces a las demás personas, y eso ¿qué puede llevar? A que te puedan robar tu identidad. Si tú te metes a Google, puedes poner tu nombre y te aseguro que puedes encontrar tu misma fotografía, tu mismo nombre, pero es otra persona distinta a la que tú eres, ¿no? Y por último, perdemos nuestro mundo en otro mundo. ¿Por qué? Salimos de nuestra realidad. Ya nada más nos la pasamos en la computadora y no vemos más allá
de lo que estamos viviendo actualmente. Ya nada más es tu aparato electrónico, no sé, ya nada más te la pasas en tu teléfono, pero no te das cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ti. Y esto, la verdad, qué triste, porque esto sucede hasta en la misma casa. Cuando estamos en la hora de la comida, bueno, regularmente tienen el teléfono a un lado y ahí lo tienen, suena y no les importa la convivencia familiar. O sea, se pierden muchos ámbitos sociales. Y pues por mi parte sería todo. Yo soy Vanderlino Nogueira, del Comité del Derecho de Niños en las Naciones Unidas. No represento Brasil, yo nací en Brasil. Los miembros del comité representan la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde fuimos elegidos. En este punto, en este año de 2014, en septiembre, en Ginebra, el comité organizó un Día General de Debate, como se llama, con la participación de más de 300 personas, lastimablemente sin presencia más proactiva y protagónica de adolescentes o mismo niños. Todavía las discusiones produjeron un documento. Este documento es dividido en dos partes. La parte de la promoción del derecho a la libertad de comunicación, a necesidad de no solamente de proteger, mas también de se promover, de se empoderar los niños, las niñas y los adolescentes para que utilicen los medios digitales de comunicación. Y también una parte que los adultos adoran, nos gustan mucho de proteger. La segunda parte del documento registró las necesidades de protección y la protección significa exactamente la regulación, la limitación. ¿Cómo convivir con una propuesta de garantizar la libertad de acceso, garantizar la libertad de utilización de los medios digitales y al mismo tiempo garantizar también esta protección contra los malos de la utilización de las medias? Pronto, ¿hay un termo de acuerdo? Sí. Limitar y regular la libertad de expresión, de organización, no es posible para mí, que vengo de un país de Cone Sul, de Brasil, que sufrió mucho tiempo sobre una cruel dictadura militar y que limitó bastante la libertad de expresión de sus pueblos. Todavía, cuando hablamos en limitar, y mi documento que dejaré, no hay tiempo para leer un documento tan largo como este, y que reflexiona la posición del comité. Hay necesidad que explique a ustedes en temas en que el comité ya había hablado. Los 18 miembros no pueden sustentar en contrario, y un comité ya sustentó el principio de la organicidad. Somos todos orgánicos y debemos nos sustentar uno al otro. Mi propuesta es de limitación del derecho de comunicación de las empresas y no derecho de comunicación de las personas, de los niños, niñas y adolescentes. Yo estoy hablando de la cuestión de la propaganda o marketing infantil, y el documento del comité, que no ha sido divulgado ainda, trata de esta cuestión. Hay necesidad, sí, de regularse o mesmo prohibir cierto tipo de marketing dirigido especialmente a las niñas, los niños y adolescentes. Porque siempre niños y niñas, propongo niñas y niños,
necesitamos más empoderar las niñas que los niños. En una cultura machista como la cultura latinoamericana hay necesidad de se hablar siempre niñas y niños, lesbianas y gays, y siempre dando prevalencia al femenino, al género. Todavía el documento que elaboré y que reflexiona la posición formal del comité, extraída del último día de comunicación o de debates o discusión general, será divulgado entre ustedes todos. Tengo que me conformar. Quien está retrasado no debe retrasar a los otros. Así, solo quería pedir a ustedes que reflexionen sobre un punto. No hay conflicto entre libertad de opinión, de expresión y de libertad de marketing. Son cosas diversas. El marketing visa la venta, visa divulgar productos, garantizar que este producto sea divulgado y que las personas compren. Nos necesitamos la regulación o mismo la prohibición en determinadas circunstancias de la propaganda dirigida a la infancia y la adolescencia. Son cosas completamente diferentes. Mi comunicación era más para sustentar esta posición del comité que promovió mucho más la idea de libertad de expresión, de libertad de opinión, libertad de organización de los niños, niñas y adolescentes, y de otra parte, acertar que esta promoción, este empoderamiento y capacitación de niños, niñas, niños y adolescentes acontezca. Y también, al mismo tiempo, sin conflicto, que se regule determinadas expresiones como ese do marketing y de la propaganda infantil dirigida al público infantil y adolescente. Esta es mi propuesta, una propuesta en nombre del comité que estoy presentando acá y ofreciendo a la moderación también al compañero Casanueva. Bienaventurados los que hablan poco, porque déles es la gratitud de los oyentes. Así me despido de ustedes todos y un gran abrazo para las compañeras y los compañeros aquí presentes.